Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este momento, porque yo sé que son muchas. Y si tú también crees que son muchas, escribe: yo agradezco las bendiciones que he recibido hasta ahora. Y yo sé que también vienen muchas bendiciones para nosotros, espectaculares bendiciones. Yo las siento aquí en mi corazón. Créelo aquí y ahora, en este momento, en este instante. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, por cualquier necesidad, lo puedes hacer manifestándolo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, si tú requieres una lectura personalizada conmigo a través de mi WhatsApp y a través de la descripción del video, también lo puedes hacer, agendar una cita personal conmigo. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También, cariño mío, te quiero invitar muy especialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y a que me sigas en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En la descripción y en el primer comentario del video está el link directo para allá, para que no batalles con esa cuestión. También te quiero decir que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Bueno, ya la repetí 2 veces, pero yo creo que es importante decirlo. También es muy importante que recuerdes que te llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que te quiero mucho, Virgo. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te están diciendo que fuera los temores, que mates tus temores, esos miedos que te están paralizando. Bueno, los vas a alejar de tu vida, pero ¿cómo los vas a alejar? No vas a huir de ellos, no, los vas a enfrentar, los vas a confrontar y los vas a atravesar con tu valentía, porque yo sé que tú eres valiente. No importa las batallas que hayas tenido, no importa las luchas que tú hayas enfrentado, pero yo sé que esto que estás enfrentando en este momento no es pequeño para ti. Pequeño es el problema, pequeña es la dificultad, no tú. Y si tú lo quieres declarar en este momento, lo puedes decir: pequeño es el problema, pequeña es mi dificultad, grande es mi voluntad y grande es mi valor. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están en una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te ama, es alguien que realmente te quiere, es una persona que quiere hacerlo todo contigo, que quiere estar contigo por siempre, es una persona que ha venido de muchas luchas, de muchas batallas, y tomó la decisión de aventurarse contigo, así literalmente, no sé, de tomar un riesgo contigo. Bueno, digo riesgo no porque tú seas una mala persona, no, sino porque es alguien que ha sufrido muchas batallas, has sufrido muchas desavenencias. Es muy posible que tu persona especial sea Cáncer, Piscis, Escorpio. Es una persona que también podría ser Sagitario, Leo o Aries. Cualquiera de esos signos podría ser tu persona especial. Es una persona muy apasionado, muy apasionada. Es una persona que quiere todo, que no se viene con medias tintas. Es alguien que si tomó la decisión de estar contigo es porque tú eres alguien realmente especial. Es una persona bastante selectiva, alguien que no se mete con cualquier persona, y te miró, te analizó, te evaluó y dijo: sí, él o ella es la persona que yo necesito en mi vida. Tu persona especial espera que tú no rompas con él o con ella. Es un miedo, es un temor que tiene tu persona especial. O sea, te ve como tan bien, como tan bonito, como tan bonita, como tan perfecto a lo que él o ella siempre ha querido, que hasta miedo tiene de que esto no sea verdad. Es una persona que en realidad, la verdad, ha esperado mucho por ti, ha soñado por ti, ha rezado por ti, ha orado. Bueno, te ha visualizado así, literalmente. Tu persona especial confía realmente en ti. Es una persona que confía a ojos cerrados, te entregaría su vida, te entregaría absolutamente todo a ti. Es una persona que realmente quiere todo contigo. Bueno, es un amor así grande, apasionado. La verdad es que
hace tiempos que no veía un amor así como tan bonito como este. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano. Mira, hay personas que los van a envidiar a ustedes. Hay mucha envidia alrededor. Hay muchas personas que quieren lo que ustedes van a comenzar a construir. Hay personas que son personas realmente cercanas a ustedes. Tal vez sentirán celos, tal vez no lo tomen de tan... O sea, hay personas que sí van a querer separarlos, pero así como feo, ¿ya? Pero hay otras personas que realmente es porque se van a sentir como celosos, celosas, así como se siente celoso o celosa el niño de su padre o de su madre que tiene otro novio. Bueno, así, pero no va a ser con maldad. Bueno, tal vez van a tener ustedes discusiones y van a tener que ajustar a personas y decirles y pararlas y ponerlas en su lugar para que no se inmiscuyan en la relación de ustedes. Van a tener que tener mucho cuidado porque en medio de estas personas hay una persona mayor del signo Cáncer, Piscis o Escorpio que manipula a uno de ustedes dos, que los manipulan, que los confunden, que les dicen cosas que la verdad quisieran verlos solos a uno de ustedes dos o a los dos. Es una persona muy apegada, es una persona mayor, bueno, que muy seguramente es padre, madre o algo así. Es una persona que es muy apegada a ustedes, pero que si ustedes hablan de una manera respetuosa, muy cariñosa y decirle, no, mira, tú no me vas a perder, lo que vas a ganar es un hijo, una hija, porque me vas a tener aquí contigo. Sí, yo tal vez pueda estar vivir en otro lado, en otra parte, pero mi corazón, mis pensamientos y todo lo que es para mí siempre va a estar contigo, bueno, y nunca me voy a olvidar de ti y no me voy a alejar de ti. Decirle ese tipo de cosas a las personas mayores los calma, los tranquiliza y los hace que se relajen más. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy. Te dicen que la naturaleza te dará vitalidad. Te está invitando, Madre Tierra, a que vayas con tu pareja a un día de campo, a unas horas de campo, a alejarse de todos los demás, pero ustedes dos solitos, donde ustedes puedan mirarse a los ojos, tal vez bañarse juntos en un río, hacer el amor en un río, bueno, lo que ustedes quieran, o en el campo, como quieran, pero algo que les permita a ustedes compenetrarse más y ser más unidos. Va a ser algo bonito. Bueno, no lo hagan solamente una vez, háganlo las veces que ustedes quieran y verán que esto les va a ir súper bien. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me está hablando acerca de que, o sea, tengan ustedes bastante presente si la relación de ustedes es una relación, si ustedes ya han tenido esposo, esposa antes, si ustedes han tenido una persona, una pareja como medio estable antes, bueno, esta persona al darse cuenta de que ustedes como que van a estar bien, como que van a estar firmes en una relación, es muy posible que esta persona quiera volver contigo. Bueno, que te quiera buscar, que quiera, así como el síndrome del juguete abandonado, eso así, ¿ya? Cuando estaba solo, cuando estaba sola, como que ni te voltea a ver, pero ahora que te va a comenzar a ver feliz, que va a comenzar a ver que te tratan como un príncipe, como una princesa, como lo que te mereces, entonces sí va a querer volver contigo. Ten mucho cuidado con esta persona, ¿ya? Porque puede estar haciendo lo que sea para volver contigo. Te puede estar queriendo prometer el cielo, las estrellas, la luna, el sol, bueno, todo te lo va a prometer para que tú vuelvas, pero no le vayas a hacer caso porque esa persona no va a cambiar. Y si tú vuelves con esa persona, vas a perder a la persona que tienes en este instante y esa otra persona nunca va a cambiar, va a ser la misma persona que tú conociste desde el comienzo, desde siempre. Vamos ahora a ver qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy, como mucha emoción en esta lectura, porque hay amor, hay pasión, hay personas que de pronto quieran volver. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Vamos a ver qué te dicen las hadas, que te rodees de amor, el amor que se tienen ustedes dos. Multiplíquenlo, fortalézcanlo. Este es el momento de crecer, este es el momento de aprovechar, de hacer sueños, de hacer proyectos, de hacer cosas bonitas, de disfrutar el día a día, así sea un cafecito o un viaje, lo que sea. Bueno, disfrútenlo y hagan una fuerza, como una fortaleza de ese amor de ustedes dos. Bueno, y si lo quieres declarar en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo nos crecemos y nos fortalecemos para hacer realidad nuestros sueños y nuestros proyectos, o lo que tú quieras escribir, lo bonito que sientes por tu persona especial en este instante, en este momento. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que
están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas amigas. Bueno, están en un tiempo de soledad. Sí es bueno estar solo un tiempo, una época en la cual puedes aprovechar para crecer, para seguir adelante, para luchar por tus sueños, por tus proyectos, por esas cosas que tal vez dejaste aplazada en algún momento por que no te quedaba tiempo, porque estabas con una pareja y tal vez era una persona bastante absorbente y no te dejaba tiempo para tus propias cosas. También me dicen las cartas que seas muy prudente con tu salud. Hay pequeños síntomas que estás sintiendo ahora. Bueno, este es el momento de ir al médico. Este es el momento de checarte para que eso no se va a convertir en algo serio para después. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay cierta situación que tú no como que no estás viendo las cosas muy claras, muy seguramente algo relacionado con tu familia, pero las cartas te dicen en este instante, en este momento, que lo mejor que tú puedes hacer es, ¿cómo te digo? Sí, los problemas existen y los problemas están y estás cansado de esas cosas, pero este cansancio no te está permitiendo a ti ver las cosas muy claras. Descansa, relájate, medita, mira bien qué es lo que está sucediendo en tu vida alrededor de tu familia para que tú puedas tomar buenas decisiones. Estos problemas se resuelven, estos problemas se aclaran, solamente que tienes que guardar tu prudencia, no hablar de más, no actuar de más y seguir adelante con tu vida. Te dicen los ángeles en esta ocasión que serás llamado a renacer o llamada a renacer. Viene algo nuevo para tu vida. Tal vez hay cosas que no han estado funcionando últimamente, pero te están diciendo que viene un nuevo comienzo para ti en todos los aspectos de tu vida, no solamente en tus cuestiones personales, sino también de tu economía, de tu espiritualidad. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la pasión y me están diciendo que viene una riqueza asombrosa para ti, muy seguramente algo que tú estás esperando por algún medio legal, por algún entorno legal. Bueno, todo esto viene para ti y es algo totalmente positivo. Bueno, algo que tú estás esperando, bueno, se va a dar. Ese trabajo que tú quieres comenzar a emprender, se va a dar. Eso que es tu pasión, lo vas a poder comenzar a hacer para seguir adelante y verás que te va a ir excelentemente bien. Te dicen las hadas que te mereces azúcar y no sal. Bueno, este es el día de reír, es el momento de reír. Si no tienes nada por qué reír, ve al espejo, sácate la lengua, hazte muecas tú mismo, tú misma, ríe, disfruta, hazlo ya, porque tu risa cambia la vibración del lugar donde tú estés y mereces ser feliz, te lo has ganado con tu lucha y con tu esfuerzo. Bueno, y si nadie te hace feliz, bueno, tú mismo hazte feliz con tus propias cosas, con tus locuras, con lo que tú hagas. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Bueno, la verdad es que llegan unas noticias buenas a tu familia, llegan unas buenas noticias a tu casa de algo, de un dinero que ustedes están esperando. Todo esto se comienza a resolver. Hay dificultades, sí, pero no pierdas el ánimo porque todo se resuelve. Confía en el universo, confía en la divinidad. Si es necesario buscar asesoría profesional, hazlo, busca asesoría profesional para esas cuestiones de dinero, de inversiones, y no permitas que otras personas te manipulen, no permitas que otras personas sean las que decidan acerca de tus recursos, acerca de tu dinero. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Tu éxito está en tu fortaleza, tu éxito económico, tu éxito en cualquier aspecto de tu vida está en tu fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Tu tranquilidad, tu paz, tu inteligencia, no sé, ¿cuál es tu fortaleza? Ahí está tu éxito, tu corazón, tu don de gentes. Ahí está tu fortaleza, lo que mejor tú sepas hacer. Tú dices, bueno, yo sé hacer la mejor pizza del mundo. Esa es tu fortaleza y eso podría ser el medio por el cual tú podrías hacer la fortuna que tú siempre has querido, que tú siempre has soñado. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y si quieres escribir en los comentarios de este video, mi éxito está en mi fortaleza. Entonces, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu don? ¿En qué eres tú lo mejor o la mejor en lo que haces? Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los quiero mucho y que los espero en una próxima oportunidad.